Hola a todos, comunidad de Zihuatanejo de Azueta. Les saluda Enrique de la Pastoral Juvenil. Estamos aquí con mi compañera Dianet y tendremos una entrevista con el licenciado Luis Fernando Salas, director de CAPAS. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean a este videoclip donde vamos a tratar temas relevantes respecto al cuidado de nuestra casa común junto con el licenciado Luis Fernando Salas, a quien le damos el agradecimiento por esta entrevista. Hola, muchísimas gracias, Janet, muchísimas gracias, Enrique, por esta invitación que me hacen. Un saludo a toda la comuna de aquí de la Santa María Guadalupe. Estoy muy agradecido, muy contento de estarlos acompañando el día de hoy para poder llevar a cabo esta entrevista que creo que es de un tema bastante relevante que nos está pegando a todo el planeta, no solamente aquí a Zihuatanejo, y evidentemente pues hay que poner en marcha algunas acciones para poder mitigar los estragos de lo que hoy se vive con nuestro planeta. En primera pregunta tenemos, ¿cómo nos afecta a Zihuatanejo el cambio climático a nivel mundial en el tema del agua? Muy bien. El cambio climático a nivel mundial está causando bastantes estragos. Ya el tema del estrés hídrico está llegando a los índices más altos, generando con ello que en algunos países, sobre todo de la zona de Asia y Europa, ya no tengan el vital líquido y la gente tiene o tiende a emigrar de esos lugares en donde carecen del agua y pues no les queda otra opción que mover su vivienda, moverse de donde ellos pues realizan sus actividades económicas, de recreación con su familia, se ven en la necesidad de moverse por esta situación que hoy se vive. Aunado a esto, el crecimiento demográfico pues también genera que haya una mayor necesidad del agua y pues al estar generándose todos estos cambios en el planeta, pues evidentemente sí estamos creciendo como población, pero está disminuyendo el recurso que existe para que se le pueda dar el uso para el cual nosotros lo necesitamos, porque si bien es cierto, el planeta está constituido en su totalidad por agua, sin embargo no toda el agua que hay está disponible para el uso adecuado o más bien para el uso humano. La gran totalidad del agua que existe en el planeta pues es agua salada, entonces es muy poco el porcentaje que existe de agua dulce disponible para el uso que nosotros lo ocupamos, que es para los alimentos y que es para nuestro aseo diario. En cuanto a sequías y guatanejo, pues hoy, en estas fechas, en esta época, en este 2023, estamos viviendo una situación bastante crítica derivado de este cambio climático. Aparentemente pudiera pensarse pues que era un concepto que sí lo veíamos en la escuela, sí lo escuchábamos en la calle, sí lo veíamos en la televisión, pero nos quedábamos nada más en la mente con la palabra y uno se quedaba así como, ay, cambio climático, eso pues a lo mejor es algo que ni existe, ¿no? Sin embargo, lo que hoy se vive, la situación crítica de falta de agua que tenemos hoy en Cihuatanejo, y se los digo con motivo de razón, derivado de que hoy para nosotros distribuir el agua es bastante complicado por la misma falta que hay, y la población no lo entiende, la población cree que a lo mejor el organismo, la Comisión de Agua Potable no está trabajando, que no hace ni un esfuerzo por mandarles el agua a sus domicilios, pero créanme que estamos haciendo bastantes esfuerzos con la finalidad de que la población, los ANCAS, como nosotros nos decimos aquí, no se quede sin el vital líquido. Eh, a diferencia del año pasado, nosotros no aparecíamos en el monitor de sequía. Hay un monitor de sequía que emite la Conagua a nivel nacional en donde va marcando dentro de todo el territorio nacional dónde son los puntos más críticos de sequía, y para este año nosotros aparecimos como una zona crítica de sequía. Entonces esto genera que nuestro caudal en los ríos disminuya más pronto y que evidentemente el acuífero se gaste más rápido.
Aunado a esto, la población es muy dada a no cuidarla y pareciera como que un tema también que no tiene sentido, el tema de que la cuidemos, porque dice, pues de todas maneras está el agua, ¿no? Ahí no hay bronca, yo la voy a volver a tener tal fecha, pero si hiciéramos el uso consciente de pues la comisión o la parte operativa de la comisión, la parte que se dedica a dotarles del servicio, el agua duraría menos tiempo en las colonias si se utilizara correctamente y la moveríamos a otra siguiente colonia, generando con ello que el agua tuviera una movilidad más ágil, más eficiente. Pero derivado de los desperdicios, derivado de la falta de conciencia de la gente que se pone a regar, por ejemplo, en este horario, que se pone a lavar calles, que se pone a lavar automóviles, todo eso es hacer un uso irracional del líquido. Entonces, esa agua se va y luego unado a eso, no olvidemos que también el agua tiene que ver tiene un proceso natural de recuperación. Imaginemos que de una cubeta que tú gastas y tiras en este horario que te pones a lavar, solamente de esa agua en un ciclo normal lo único que se recupera en lo que es aquí en la zona urbana, lo único que se recupera, que se evapora por aquello del ciclo del agua, pues es un 10 o un 20% de esa agua y es ese porcentaje que otra vez se vuelve a su ciclo y otra vez hay que esperar a que se genere, que baje en humedad, que se generen nubes, que empiece a llover y otra vez tengamos el agua disponible para el uso. Entonces todo ese tipo de detalles son los que de repente no observamos, no le estamos dando el valor que se merece al agua, no le estamos poniendo la atención necesaria. Eso y luego, ¿qué más les puedo decir en ese tema? Digo, ya hoy estamos en el mes de mayo, ya mañana entramos a junio. Nosotros empezamos a sentir los estragos de la sequía a partir de enero, cuando el año pasado fue por allá de marzo, a finales de marzo, principios de abril, cuando empezó a bajar el caudal de agua en el río y nos pudo aguantar un poco más el agua. Hoy nos está afectando bastante. Sin embargo, se han hecho obras de infraestructura que, que nos ayudan a aliviar un poco, si no bien es en su totalidad tenemos resuelto el tema del agua, pero nos ayudan a aliviar un poco porque tenemos por lo menos la posibilidad de estarles dotando del agua, si no en una semana, en 15 o hasta 20 días en algunas zonas, derivado de que se nos va reduciendo la cubetita de agua que tenemos y esa poquita agua que tenemos la tenemos que distribuir entre todas las colonias. Son alrededor de 200 colonias a las cuales la Comisión de Agua Potable les manda el vital líquido y pues la cubetita que tenemos se nos está agotando, estamos haciendo bastante labor para que nos aguante un poco más a que llegue la temporada de lluvia y se pueda volver a recargar y podamos estar en las condiciones normales de un abastecimiento de una comisión de agua normal. Sí, y muy importante lo que menciona usted, licenciado, porque podemos verlo, el cambio climático es algo, como decía usted, cuando uno va a la escuela se piensa que es algo futuro, que va a pasar todavía en muchos años adelante, pero es algo que se está viviendo en la actualidad. Bueno, licenciado Salas, usted ya mencionaba la cuestión de que no se conoce en la comunidad el proceso que ustedes realizan para conseguir el agua en la actualidad. Entonces, hoy por hoy, ¿qué tan complicado es conseguir para el agua para abastecer a la comunidad y cuál es el procedimiento, cuál es el proceso que ustedes realizan para desde los pozos donde consiguen el agua hasta que una persona tenga el agua en la llave de su casa? Bueno, ese es un tema bastante complicado en cuanto al operativo porque créanme que es un trabajo bastante amplio el que se realiza desde la Comisión del Agua. Sin embargo, como bien lo menciono con lo que comentábamos hace un momento,
si no tenemos disponible el líquido, pues así tengamos la infraestructura y así tengamos el personal y así tengamos el equipamiento necesario, si no, si la naturaleza, si el medio ambiente no nos dota de este elemento, pues desafortunadamente es bastante complicado hacerlo llegar. Hoy por hoy solamente estamos operando con el pozo radial. No sé si hayan escuchado hablar en algún momento en su andar en la calle. El gobierno municipal anterior, porque recordar que venimos de una gestión anterior y nuestro alcalde se religió. En su gestión anterior tuvo a bien a hacer y a generar una obra de infraestructura de las más grandes de la historia del municipio, porque fue una inversión bastante grande, con la cual se garantizara el agua, derivado de que anteriormente a la gestión que hoy se vive, pues era uno de los principales problemas que padecía Zihuatanejo en general. Entonces nos dimos a la tarea de hacer gestiones ante el gobierno federal y ante el gobierno estatal, y afortunadamente nos abrieron las puertas y en combinación con el municipio pues se realiza esta magna obra, que es la que hoy día nos hace que tengamos el agua en las colonias. ¿Cuál es el funcionamiento? Anteriormente en el río Ixtapa, que la gente o la gran mayor parte de la gente lo conoce como río Salitrera, contaba con alrededor de 12 o 13 pozos profundos, hasta antes de que llegara el pozo radial. Con la llegada del pozo radial, pues se dejan apagados estos pozos y se queda operando lo que es el pozo radial. Y solamente se dejan 2 pozos operando para Ixtapa, porque también deben de recordar, y hay un dicho muy como de la voz populi, en el que se decía que antes el agua tenía que pasar primero por Ixtapa y después llegaba a Zihuatanejo, y además de que llegaba a Zihuatanejo, lo primero que se abastecía era la zona turística. Sin embargo, dentro de todas las obras que se han realizado desde la Comisión de Agua Potable, pues esa parte ya quedó en el pasado. Habrá mucha gente que tenga la creencia que se sigue generando esta situación, pero la realidad es que ya hoy por hoy este tema ya no es un tema ni siquiera de plática, ya el tema para la Capaz, ya que ya se le dio carpetazo, se realizó una obra de separación de caudales con la que se manda una tubería directa a Ixtapa y hay una tubería directa para Zihuatanejo. Entonces ya alternamente se dota de líquido tanto a la zona de Ixtapa como a la zona de Zihuatanejo. Y luego el pozo radial. Entonces queda operando el pozo radial. Y luego acá en Zihuatanejo tenemos alrededor de 8 pozos que están ubicados en zonas diferentes de todo lo que es la mancha urbana. Entonces, mientras hay agua no hay ninguna complicación, como ya se los mencioné hace un momento. Mientras tenemos el agua disponible, pues nosotros con la infraestructura y con el personal, pues tenemos la oportunidad de abastecer eficientemente a todo el municipio. Sin embargo, cuando llega esta época, que es la época difícil, que es la época de complicaciones, pues nos vemos en la necesidad de apagar pozos, porque también corremos muchísimos riesgos si los estamos operando y queriéndole sacar toda el agua que en ellos hay. ¿Qué se genera con esto? Pues se sobreexplota. En el momento que tú lo estás sobreexplotando, empiezan a filtrarse minerales, empiezan a filtrarse tierra, empieza a filtrarse una serie de situaciones, una serie de elementos que hacen que el agua ya no sea apta para el uso humano. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que nosotros empezamos a detectar que los niveles de nuestros pozos empiezan a bajar, pues optamos por apagarlos y dejarlos que se recuperen hasta que llegue la lluvia. Les menciono que de los entre 8 y 10 pozos que tenemos aquí en todo Zihuatanejo, pues hoy estamos operando con 2. Hace 2 semanas exactamente apagamos el pozo de la central. En la central hay un pozo. Ese pozo de agua abastece desde lo que es la calle Mar de Java, que es lo que es donde está la Cruz Roja, hasta lo que es la Universidad de la CEUSGI. Toda esa franja, toda esa mancha urbana se abastece de ese pozo.
En el momento que nosotros apagamos un pozo, pues tenemos que tomar agua del pozo radial para mandarle a esa zona. ¿Qué pasa con el resto de las colonias? Que si yo traía a los 7 días el agua, por ejemplo, en la colonia Morelos, pues tengo que dejar que se aplace un poco más porque ahora ya tengo este núcleo de población que lo tengo que integrar a la manera de distribución del pozo radial, se integra a ese gasto que nosotros, más bien a esa agua que tenemos la tenemos que hacer rendir ahora para que también le dotemos de agua a lo que es ese sector en el cual teníamos un pozo y que pues desafortunadamente ya su nivel dinámico ya dio lo que tenía que dar y ya no hay forma de que lo podamos seguir operando porque corremos el riesgo de que nos quedemos sin él. Lo mismo nos pasa en el Ujal también tenemos otro pozo que abastece desde el Conalep hasta lo que es casi la salida a la correa, ya por donde está una fuente que le llaman de los cubos. Toda esa franja que ustedes así imaginariamente se la ven, toda esa franja de un pozo se abastece. Entonces lo dejamos de operar y ahora vamos con el pozo radial. A ver, pozo radial, ayúdame. Ocupo que en esta zona mandemos agua. Entonces con esto, en las zonas donde veníamos dando agua recurrentemente, pues se nos van aplazando y cada pozo apagado es una carga adicional al pozo radial. Estamos dejando de producir casi el 40% de agua necesaria para poder abastecer a todo el municipio. Entonces, mientras nosotros sigamos padeciendo los estragos del cambio climático, pues cada año la situación va a ir empeorando. La única manera de poder mitigar un poco, porque también pensar en que vamos a revertir ya todos los estragos que se están generando derivado del cambio climático, pues es un tema bastante difícil. Tendrían que pasar no sé cuántos años de acuerdo a lo que la gente estudiosa dice para que podamos revertir toda esta situación. Pero que hoy tengamos que tomar acción, sí es necesario que a partir desde hoy, cada uno desde nuestros domicilios, desde nuestros trabajos, desde donde sea, empecemos a realizar acciones en torno al cuidado del medio ambiente. Bueno, pues muy de acuerdo con lo que usted ha dicho, licenciado. El cambio climático es una situación que nos pega directamente a todos, no solo a cihuatanejos, sino hablando a manera global. Ciertamente creo que hay que hacer mucha conciencia y énfasis en respecto al cambio climático para hacer cambios a la voz de ya. Pero también creo que, y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, que aunque tengamos agua, muchas ocasiones la gente me ha tocado ver que se piensa que porque hay agua en los pozos, pues uno puede gastar por gastar. Entonces el objetivo aquí de nosotros es hacer conciencia, tengamos o no tengamos agua, cuidar el agua, porque pues por ejemplo ahorita sufrimos de escasez, no tenemos agua, ahora sí queremos cuidarla, pero cuando se tiene, pues se desperdicia. Entonces, ¿a qué voy con ello? ¿Qué recomendaciones nos da usted como director de la Capaz para cuidar el agua, no solo en momento de escasez, sino en momento de que también se cuenta con agua? La recomendación que nosotros regularmente hacemos pues es que usen el agua exclusivamente para lo necesario y que no la usen de manera irracional. Dentro de lo que pudiera abarcar este comentario, pues es que no reguemos en horas que no se debe de regar. Yo creo que es por demás sabido que los riegos deben de ser o muy temprano o por la noche, esto con la intención de que el ciclo del agua se cumpla y no el agua se nos vaya nada más por irse. Esa es una. La otra es que revisemos al interior de nuestros domicilios todas nuestras instalaciones de agua, porque luego el agua busca salida y muchas veces no brota en los pisos, muchas veces no brota en mi cocina, muchas veces no brota en mi patio,
pues las tuberías van enterradas, entonces lo que hace el agua es consumirse, sin embargo no nos damos cuenta. Y peor aún, nosotros estamos como Comisión de Agua, estamos en un proceso de cambio de la forma de cobrar el agua. Anteriormente la cobrábamos, establecíamos tarifas fijas, derivado de la falta de recursos y como consecuencia la falta de medidores. Entonces nosotros empleamos a partir de que inicia esta gestión un programa de colocación de medidores a nuevos contratos y en donde vamos detectando algunos detalles en los que creemos que puedan estar haciendo un uso irracional del agua. Entonces vamos y colocamos los medidores y ahí nos podemos percatar también que la gente luego tiene fugas porque acuden a las oficinas molestos porque se les está haciendo un cobro excesivo, pero pues nosotros con la experiencia de los compañeros pues se acude a una brigada, le hacen una inspección, revisan el medidor y pues ya le dan la información de que tienen una fuga al interior y por eso su cobro le llegó bastante. Una vez que realizan sus mejoras a sus instalaciones, entonces ya les empieza a incidir en el cobro, les empieza a bajar el consumo. Un consumo normal en un domicilio pues es de hasta 15 metros cúbicos, lo que es el gasto de una pipa y media por mes aproximadamente. Entonces, ese vendría siendo el gasto, que además es un gasto que es un muy buen gasto, porque lo que de acuerdo a la generalidad de lo que debe de gastar una persona, pues creo, si no me equivoco, son alrededor de 50 litros. Entonces, pensar si lo hiciéramos de esta forma, reduciría más el gasto del agua y esto como consecuencia pues mantendríamos nuestra cubetita de agua con más agua si cada quien hiciera su parte en ese sentido y no la gastáramos de más, pero pues es bastante difícil. Otra de las medidas que tomamos también y que es una medida más estricta pues es aplicando multas a quien se observe haciendo ese tipo de acciones y a quien por ejemplo se le derrame un tinaco que le abría a mi, sí, puse, eché a andar mi bomba y de mi cisterna, se la mando yo a mi tinaco, pero pues se me olvidó y todas las noches estuvo tirando el agua y además tuvieron agua y luego resulta que llega el recibo por 1,000, 2,000 pesos y ¿por qué me cobras tanto? Y luego tenemos evidencia y no falta quien nos diga, mire, el vecino aquí la estaba derramando. Quien sí es consciente sí te reporta, pero hay quien no es consciente y entonces ya nos volvemos cómplices también cuando no reportamos, porque luego es muy dado a que salgo a campo a atender temas, a revisar trabajos que estamos realizando desde el organismo y no falta el vecino que se acerca a decirme que el vecino de la Casa Blanca estuvo tirando agua, el vecino de la Casa Roja también se le tiró, pero le digo y me dicen hoy que no la está tirando y yo cómo atiendo. Entonces también es gran parte de que la gente tenga esa conciencia de sí pasar los reportes con la finalidad de que se atiendan en tiempo y forma y a través de estas medidas bastante pues hasta drásticas si así lo quieren llamar, pues la gente empiece a hacer conciencia del uso del agua. El tema de plantar árboles también son de las acciones que luego emprendemos desde el organismo con la finalidad también de que podamos mantener nuestro manto freático, nuestro acuífero recargado, forma parte del proceso natural del ciclo del agua y también pues es bastante necesario. Esas pues son las recomendaciones, recomendarles que se acerquen al organismo porque luego se desconocen de muchos temas y porque mi vecino me dijo que así pasa, ya lo creo que así es y no van con quien sí le conoce al tema. Nosotros como organismo tenemos una campaña permanente de concientización a través del área de cultura del agua, tenemos un área exclusiva que se dedica a atender estos temas de conciencia, en la cual a través de pláticas, a través de visitas guiadas, también los invito, aprovecho para hacerle la invitación a toda la pastoral juvenil
El Gracias. día que así lo decidan y quieran conocer bien cómo se maneja y cómo se distribuye y cuál es el proceso, cuál es el ciclo urbano del agua, porque no es nada más que les dotemos del agua, sino hay un Tiene proceso un procedimiento. después de que ya le dan el uso, en el cual se le da un tratamiento al agua, cómo funcionan las plantas de tratamiento y cómo esa planta de tratamiento devuelve el agua a un cuerpo natural con la finalidad de que haga otra vez ese ciclo que mencionamos bastante, ¿no? Que es el ciclo del agua. Entonces, a través de esta área tenemos estas visitas guiadas. El día que gusten, con mucho gusto los podemos atender. Y a través de esto también nosotros tratamos de hacer medidas o acciones de conciencia para que la gente entienda que ya no es cosa del pasado, sino es cosa del presente, que todos tomemos medidas y acciones en torno al cuidado del vital líquido. Me sorprende mucho lo que dice el licenciado Luis Fernando, que somos ya más de 200 colonias. Somos una gran cantidad de habitantes y que sí urge y hacer conciencia el cuidado del agua. Que nosotros pues seamos los primeros, los padres de familia, pues seamos los primeros en llevar esta conciencia en nuestro hogar, a nuestra familia, y que también podamos hacer este cuidado del medio ambiente en el tema del agua en nuestras áreas de trabajo. Es muy importante y pues seguimos invitando a hacer conciencia en este tema. Completamente de acuerdo contigo, Enrique. Este tema es un tema muy, muy rico, muy amplio, y creo también que una de las maneras de cuidar el agua desde nuestros hogares es separando la basura. Puede ser un claro ejemplo porque me ha tocado ver muchas ocasiones donde se tira el desperdicio por la coladera o que el aceite, y tengo entendido que eso afecta eh, el mismo, por donde se va el agua, es correcto, el proceso, afecta las tuberías, afecta el mismo consumo del agua, y creo que es un tema muy importante detectar, separar la basura. Tengo entendido que en Capaz reciben aceite ya usado, ¿es correcto? Así es, nosotros emprendimos esta dinámica derivado de que gran parte o la recurrencia de taponamientos en nuestras redes de drenaje son derivados de el vertimiento directo de las grasas, tanto de los restaurantes como de los domicilios, a sus drenajes, a sus red de atarjeas al interior de los domicilios. Entonces lo que se va generando es como una tipo masa que se le pega a las paredes de la tubería sanitaria, y esa se solidifica, y entre más se va quedando ahí, es lo que va generando los taponamientos. Y luego acude el organismo con el equipo con el cual se atienden este tipo de problemas, pero como se pegan tanto, termina por colapsar ese drenaje. Eso por un lado. Y luego por otro lado también tenemos los problemas con quienes se dedican a la masa y la tortilla, que también no le dan el tratamiento adecuado. Entonces luego vierten algunos químicos o unos elementos que que generan que el proceso natural, o más bien el proceso del tratamiento del agua, es a través de bacterias. Entonces, cuando esta bacteria detecta un elemento que no le alimenta, lo que pasa es que la mata. Entonces, al matar todas estas bacterias, pues entonces ya el proceso del tratamiento del agua normal, pues ya se descompone. ¿Y qué pasa con esto? Pues que el agua cruda ya no, que el agua que llega residual ya pasa cruda. Entonces se complica el tema del tratado del agua. Entonces sí también es una parte aparte de lo que es el agua, el tratado, como bien les decía, que el parte del ciclo urbano del agua, pues es esta parte del tratamiento que se le da al agua una vez que ya la usamos, y que esto genera, y es más costoso incluso el tratamiento del agua
que mandarles el agua potable. Nada más que la gente, insisto, son temas que desconoce. Qué bueno que tengas esa conciencia de que sí, efectivamente, ¿por qué separar los residuos que se generan en casa? Pues el tema del aceite, y nosotros como parte de abrimos esta campaña de recepción de lo que son los aceites para que se les dé el tratamiento correcto al aceite y su disposición final. Y luego también también somos un centro de acopio de baterías que ya cumplieron su ciclo de vida, y de cables y de todos estos elementos que impactan en la tierra y que inciden directamente en lo que es el tema del agua. Nos hemos vuelto centro de acopio y pues con la finalidad de ayudarnos a nosotros mismos, porque en caso contrario, si nosotros no le damos a la gente la forma de que lo puedan atacar, pues a la gente no crean que le interesa mucho. Entonces la gente que no hace conciencia, pues le da igual, ¿no? Si vierte o no vierte, pero hay quienes sí se interesan, y por eso nosotros somos una opción más para que cuando sea necesario, que ya quieran darle una disposición final a los aceites, pues acudan a la comisión, ahí se los recibimos y ya nosotros le damos el tratado correcto. Perfecto, licenciado. ¿En qué horario se puede llevar estos aceites ya usados? En horario de oficina, nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta 4 de la tarde, y el día sábado de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esos son los horarios que tenemos en la oficina, y son los horarios en los que pueden acudir a dejar tanto pilas, baterías de celulares, los propios teléfonos celulares, los cables de los teléfonos celulares, y los aceites domésticos o incluso de comercios. Quien así lo quiera hacer, ahí en la Capaz con mucho gusto se lo recibimos, nos ayudan bastante. Perfecto, muy importante saber eso. Yo desconocía de los celulares, pero sí sabía de los aceites. Pues muchas gracias por la información. Esperemos que muchos acudan para llevar estos aceites, estos aparatos que a lo mejor ya no necesitan, que es muy importante pues apartarlos, darles un segundo uso, llevarlo a instituciones donde se encarguen de que no afecten en el cuidado del ambiente directamente desde nuestros hogares. Esperamos que este video que estamos realizando pueda verlo pues toda la comunidad, lo puedan reflexionar atentamente y seguir compartiendo a sus amigos, a sus familiares en las redes sociales. Es con la finalidad de seguir cuidando nuestra casa común. Agradecemos mucho aquí al licenciado Luis Fernando, director de Capaz, que se ha dado su tiempo para compartirnos esta respuesta a nuestras dudas e inquietudes, que puede ayudar a cuidar nuestra agua. Muchísimas gracias, Enrique, muchas gracias, Janet. La verdad que fue bastante amena la plática, y pues cuando gusten los espero para que acudan a estas visitas guiadas que tenemos desde la Capaz, con la finalidad pues de que conozcan un poco más, para que ya lo vivan de primera mano cómo es el proceso. Muchísimas gracias a los dos y un saludo a toda su comuna. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.